Aspectos espirituales de la enfermedad. Como ya se ha dicho, hasta los más ateos de los psiquiatras, hasta aquellos que niegan de un modo más rotundo la objetividad de las normas morales, deberían reconocer que la claridad y sencillez del esquema de las enseñanzas cristianas poseen un carácter curativo, simplificador, tranquilizador y afianzador en medio de todas las complicaciones que oprimen y asfixian a aquellos que padecen un desorden mental. Hasta en las enfermedades mentales cuyo origen es físico, las biopatologías mentales, el recurso a las verdades de la fe es sumamente beneficioso. El confesor o el psiquiatra le pueden animar al enfermo a que sobrelleve esa cruz. La vida es un tiempo de prueba antes de ver a Dios. Acepte esta prueba que el Señor ha permitido en su peregrinaje sobre la tierra. Hay que decirles. La idea de que el enfermo mental puede llegar a la santidad supone que el enfermo tiene más razones, más fuerza, más optimismo para sobrellevarlo todo con paz, para no desesperarse, para seguir luchando, para someterse a las indicaciones del psiquiatra, para imponerse la disciplina de tener que obedecer. En este punto hay que mencionar que no pocos sacerdotes deben cambiar de mentalidad. El enfermo mental puede llegar a la santidad. Es más, la enfermedad mental muchas veces supone una terrible pasión. Sin embargo, algunos pastores de almas desdeñan la labor de la dirección espiritual con estas personas porque dicen despreciativamente, están enfermos. Como si al decir eso dijeran, no vale la pena perder tiempo con él. Con estas personas locuaces y nunca tranquilas, efectivamente, no hay que perder mucho tiempo, hay que cortarle sus ansias de explicar e imponer un tiempo máximo a la confesión. Pero aún así hay que perder algo de tiempo. No perder mucho tiempo no significa no perder nada. Tampoco tiene sentido prolongar las charlas con ellos, pues con una docena de enfermos sería suficiente para colapsar la agenda de cualquier párroco. En estos enfermos queda atenuada la responsabilidad de los actos morales, pero en ellos no desaparece la vida moral. Y así hay enfermos mentales muy profundos que son muy buenos, y los hay también malos, e incluso muy malos. La convivencia y estancia en los centros de salud mental son muy duras. La vida allí es un suplicio, siempre lo ha sido en toda la historia, y lo sigue siendo aunque se humanice al máximo el entorno. Por más que se humanice el trato, los enfermos de un sanatorio mental son muy conscientes de que están en un sanatorio mental. Y no hay enfermo físico que se sienta más degradado en su dignidad que el que sabe que está enfermo en su mente. Sin duda, algunos de estos enfermos ingresados gravísimos, al morir, recibirán el premio de los mártires, pues la existencia, vista desde el laberinto tortuoso de la mente de algunos de estos enfermos, es una continua pasión. Psicosis y misticismo. El tiempo es el mejor medio para discernir si algo es un problema psiquiátrico o es acción del demonio. Si una visión, locución o algo que parece extraordinario es una enfermedad mental, se desarrollará inevitablemente. Las psicosis tienden a desarrollarse, no se quedan estancadas, y el tiempo acaba desarrollándolas de manera tal que todo acaba quedando claro. Pero cuando alguien viene refiriendo un caso de visión y le piden a un teólogo que discierna, la mayor parte de las veces es absolutamente imposible. Pero al cabo de unos meses los casos más oscuros quedan claros. Y si se deja que la enfermedad siga su curso, al cabo de unos años queda claro el asunto hasta para los familiares más neófitos en materia religiosa. Por poner un ejemplo, si un penitente desconocido se arrodilla en el confesionario y le dice al confesor que la Virgen le ha dicho de forma audible que le quiere y que sea buena, el sacerdote no puede saber si tiene a una persona que ha experimentado una alucinación o una locución. Sin duda, ni el mejor teólogo del mundo lo podría saber. Pero si confiesa a esa persona durante un año
la cosa estará cada vez más clara, y aún en menos tiempo. Pues si el penitente está enfermo, paulatinamente irá desarrollando la enfermedad y dirá que la Virgen le revela más y más cosas, y éstas cada vez más peregrinas. Y si se deja pasar un año más, al final lo normal es que la enfermedad quede patente no solo al confesor, sino a todas las personas que estén alrededor del falso místico, pues el carácter absurdo e ilógico de las alucinaciones se desarrolla, ya que se trata de una enfermedad que tiende cada vez a quedar más patente. Y las patologías mentales, conforme avanzan, suelen desligarse cada vez más y más de las leyes de la lógica. Ante la duda de si alguien tiene revelaciones o dones místicos, algunos clérigos envían el caso al psiquiatra para que lo examine. Eso es un sinsentido. El psiquiatra lo único que puede determinar en un informe es lo que ve. Sin ninguna duda, una Juana de Arco o una Catalina de Siena en la actualidad, si hubieran sido examinadas, hubieran provocado largos informes en los que no una, sino varias enfermedades mentales hubieran aparecido como indudables. Que a los místicos, falsos o verdaderos, los juzgue un psiquiatra es como si le pidiéramos al panadero que juzgara si ve alguna galleta en alguien que sospechamos que se nos ha comido la caja de galletas. El panadero, con buen sentido, nos dirá que él no puede ver más que lo que está fuera, no dentro. Del mismo modo, el psiquiatra solo puede dar fe en un informe de lo que observa externamente, y el informe, si fuera honesto, tendría que afirmar: 1. Si ha visto a la Virgen, dice la verdad. 2. Si no la ha visto, está loca. 3. También cabe la posibilidad de que mienta. Para un viaje así, no precisábamos de alforjas. Para determinar si alguien es místico o no, hay que consultar a un experto en cuestiones místicas, pero no a un psiquiatra, porque en el momento en que la persona dice tener revelaciones, ni siquiera podrá determinar ya con seguridad si está equilibrada o no, aunque antes de tenerlas sí que hubiera podido determinar al menos eso. El que una persona verdaderamente tuviera revelaciones o oyera a la Virgen, a un santo o a un ángel, supondría un elemento muy distorsionador para llegar a una conclusión segura en un informe psiquiátrico. Es como si una persona realmente perseguida por un servicio secreto llegara a la consulta de un psiquiatra por motivos de depresión. El psiquiatra llegaría a una conclusión equivocada y le diagnosticaría una depresión y una obsesión persecutoria. Incluso si tuviera algún motivo para pensar que esa persecución es cierta, tendría que reconocer su impotencia, alegando que si es verdad que un servicio secreto le persigue, entonces está sano mentalmente, y si no le persigue, entonces está enfermo. No le podría pedir una prueba porque evidentemente los servicios secretos no expiden certificados de pertenencia al cuerpo. Como se ve, la psiquiatría tiene sus límites. Uno de esos límites es la mística. Aceptar estos límites es necesario para el correcto uso de esta ciencia. Cuadro descriptivo de la posesión diabólica. Los criterios diagnósticos que debería presentar un sujeto para que sospecháramos de posesión serían los siguientes. 1. Ante lo sagrado o lo religioso se da una gama de sensaciones que van, según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror, desde la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y furia. 2. En estos casos más extremos, el horror lleva a accesos de furia, acompañados normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso que se ha situado en la proximidad. 3. El poseso en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa pierde la conciencia. Cuando vuelve en sí no recuerda nada. La amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerde nada, el sujeto durante el episodio ha padecido un cambio de personalidad mientras ha durado esa crisis de furia. Durante esa crisis, una segunda personalidad emerge. 4.
Esa segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos las pupilas se vuelvan hacia arriba o hacia abajo, dejando los ojos en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión. También las manos muestran crispación. En esos momentos de crisis, la persona articula la voz llena de odio y rabia. 5. Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo al tránsito que se observa de la vuelta del estado de hipnosis al estado normal de conciencia. Fuera de las crisis furiosas en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, sin que esta patología afecte para nada ni su trabajo ni a sus relaciones sociales. El sujeto aparece como una persona perfectamente cuerda. En todo momento distingue perfectamente entre la realidad y el mundo intrapsíquico. No observa una conducta delirante. 7. En algunos casos, sí exponen relatos que parecen iguales a los de las alucinaciones sensoriales. Concretamente exponen que, esporádicamente, ven sombras, sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo, u oyen crujidos. Por el contrario, no suelen oír voces internas, ni que algo les corre bajo la piel, sino que lo normal es que tengan los sentimientos que ese ser les transmite: ira, rabia, tristeza y otros. Consideraciones psiquiátricas relativas al cuadro de posesión. Al explicar este fenómeno a psiquiatras, a los 7 criterios precedentes, habría que añadir que no se puede considerar dentro de este campo de la posesión los casos en que el sujeto meramente dice sentir una presencia. En la mayor parte de los casos, estos fenómenos de posesión se producen tras participar en algún tipo de rito esotérico, ouija, práctica de espiritismo, santería afrocubana, macumba, vudú, etc. Este tipo de personas que sufren el fenómeno de la posesión, tal como se ha mencionado en el punto 7, sufren alucinaciones sensoriales siempre con una temática que suele ser muy precisa, la referida en el citado punto, y que no suele tener variaciones por más meses que transcurran, pero estas personas no se ven afectadas por ningún tipo de delirio cambiante y creciente, sino que en los posesos se trata de, digámoslo así, de un delirio estable. Además, hay una total ausencia de construcción patológica de conjuntos de ideas que les permitan explicar ese tipo de trastornos descritos en los 7 puntos anteriores. El paciente en eso es muy sobrio. Como mucho lo achaca al demonio que le ha entrado en el cuerpo, pero no desarrollará esa construcción patológica de ideas explicativas. Por el contrario, mantiene un razonamiento claro y se muestra sumamente crítico respecto a los síntomas que él mismo describe al médico. Es muy frecuente que comience su exposición al especialista médico o al sacerdote con las palabras, entre comillas, va a pensar que estoy loco, no me va a creer, o no sé por dónde empezar. El mismo poseso es el primero en reconocer que su discurso va a resultar poco digno de crédito. El poseso sitúa perfectamente en el tiempo el inicio de sus trastornos, y suele referir como causa de ellos la participación en un rito esotérico. Cuando se dice de alguien que es un psicótico, caben varias definiciones. Entre comillas, la definición más limitada de psicótico se restringe a ilusiones o alucinaciones notables, con las alucinaciones teniendo lugar con ausencia de conocimiento de su naturaleza patológica. Cita a pie de página. DSM-4, página 273. En este libro las citas de esa obra, Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, de la American Psychiatric Association, se harán siguiendo la edición norteamericana de 1994. Retomo la lectura. Como se ve, no acaba de encajar este tipo de pacientes en el concepto de psicótico,
ya que mantienen una continua conciencia crítica respecto a los trastornos que refieren. Podríamos decir que la posesión tiene algún ligero aspecto en común con la esquizofrenia paranoide, dado que la característica esencial de la esquizofrenia de tipo paranoide es la presencia de notables ilusiones o alucinaciones en el contexto de una relativa preservación de la función cognitiva y afectiva. Cita a pie de página. DCM, página 287. Retomo la lectura. El punto 7 expuesto anteriormente daría la impresión de que este tipo de pacientes entrarían en la clasificación para este tipo de enfermedad. Aunque hay que hacer insistir una vez más en que ese tipo de alucinaciones, en estos casos, mantendrán una temática constante. Aunque transcurran varios años, las alucinaciones no cambiarán de temática, ni tampoco variarán esencialmente en su frecuencia tan irrelevante que no llevarán a catalogar al que las padece de persona esquizoide. En este tipo de enfermos, esta patología alucinatoria en ningún caso deriva hacia el delirio. Lo verdaderamente relevante, el factor predominante, será el hecho de que en los momentos de mayor furia en los que emerge esa segunda personalidad, da todos signos el paciente de sufrir un desorden disociativo de la personalidad. La presencia de una identidad distinta que toma el control sobre la conducta de la persona entra plenamente en la descripción de esta patología de la disociación. Esta segunda identidad siempre aparece con unos rasgos muy fijos. Hablará con rabia, con ira, exponiendo un gran odio hacia todo lo relativo a la religión, y hablará además con la expresión facial mostrando una gran tensión. En unos pacientes esta segunda identidad es locuaz, en cuyo caso manifiesta una gran procacidad en su vocabulario y expresiones blasfemas. En otros pacientes esta segunda identidad es casi muda, hablando en contadas ocasiones y de un modo extremadamente lacónico. Sus intervenciones cargadas de odio y tensión tienen en común con el tipo anterior en que la voz cambia por efecto de esa ira contenida. Hablando de la generalidad de las patologías de personalidad disociada, en estos casos, el paciente asume un segundo rol de modo inconsciente, y fruto de la profunda asimilación inconsciente de esa segunda identidad, puede venir la prontitud y coherencia de las respuestas adecuadas. Pero hay que hacer notar que en los que sufren la posesión demoníaca, esta segunda identidad solo se manifiesta en momentos muy determinados, no en cualquier momento del día. Después se produce la amnesia de lo dicho y realizado durante esa crisis. Esa segunda personalidad siempre es maligna, y por último manifiesta una terrible aversión a todo lo sagrado, bien sean personas, objetos o palabras. El horror que sienten los posesos hacia todo lo sagrado no supone ninguna fobia específica, ya que incluso si apareciera como síntoma aislado completamente desligado a todo el cuadro de síntomas que acompañan a este síndrome, aparecería claro que ese rechazo no es que provoque una ansiedad creciente por la exposición al objeto temido, sino que lo que provoca es una reacción automática de ira. Y no solo eso, sino que la exposición es causa de emergencia de la segunda personalidad. Al no existir fobia, tampoco ese rechazo provoca ningún desorden obsesivo-compulsivo, ni tampoco ese rechazo da lugar a ningún tipo de ritual de evitación. Usada aquí la palabra ritual en su sentido psiquiátrico. Dado el tema que tratamos, la aclaración no es ociosa. Resumiendo, ¿por qué no estamos ante una reacción fóbica? Primero, la exposición provoca emergencia de la segunda personalidad. Segundo, no provoca ansiedad, sino ira. El pensamiento en los posesos fuera de los momentos de trance es claro, y esa es otra característica que suele llamar la atención de los especialistas que atienden a estos pacientes. La claridad de pensamiento, la capacidad de autocrítica. Si estas personas fueran enfermos, ¿cómo sería posible que sufriendo rasgos patológicos tan graves, disociación, delirios, etc., no evolucionen con los años hacia una profunda desestructuración de la personalidad y el raciocinio? Recapitulando, si un psiquiatra no supiera nada de posesiones, los síntomas que observaría en un poseso típico le llevarían a ver en él un desorden disociativo.
de la personalidad que provoca alucinaciones sensoriales, una aversión aguda a lo sagrado, junto con agitaciones propias de una crisis histeriforme. Como se ve, un complejo conjunto de síntomas, todos ellos en un mismo sujeto y manifestándose con simultaneidad. Ello nos lleva a rechazar las clasificaciones simplistas de aquellos que, sin haber visto un caso real, sentencian que se trata de tal o cual enfermedad mental. El cuadro sintomatológico aquí definido refleja un síndrome tan especial que no se lo puede encuadrar sin más en tal o cual apartado de la patología psiquiátrica. Hay que admitir que nos encontramos no ante un desorden mental simple, sino ante un síndrome para el que hay que buscar un lugar específico dentro de la catalogación médica. Y digo un síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas que existen a un tiempo y definen un cuadro morboso determinado. Cuadro morboso que se repite de un modo milimétrico en los pacientes que los padecen y cuya simultaneidad en la concurrencia de esos rasgos antes descritos llevan a la perplejidad a los especialistas que los atienden. Por lo tanto, es totalmente inadecuado hablar de este hecho como esquizofrenia, psicosis y mucho menos como epilepsia, porque el cuadro entero no encaja en la catalogación de cada una de estas enfermedades. Este síndrome solo encaja en pequeñas partes de la sintomatología de esas otras patologías. Pienso que el mejor término, puesto que hay que crear una denominación ex profeso, sería síndrome demonopático de disociación de la personalidad. El DSM en el apéndice primero ofrece un glosario de síndromes relacionados con culturas étnicas determinadas. Nota a pie de página. DSM, página 849. Retomo la lectura. En la página 849 aparece el término SAR, al que se da la siguiente definición descriptiva. Y cita: un término general de Etiopía, Somalia, Egipto, Sudán, Irán y otras sociedades del Medio Oriente, aplicado la experiencia de espíritus poseyendo a una persona. Las personas poseídas por un espíritu pueden experimentar episodios disociativos que pueden incluir gritos, risas, golpes de la cabeza contra la pared, cantos o llantos. Las personas pueden mostrar apatía y apartamiento, rehusando comer o el llevar a cabo las tareas diarias, o pueden desarrollar una relación a largo plazo con el espíritu que los posee. Fin de la cita. Pero mucho más importante que ese término que había que reseñar, ya que esa obra hace mención, el DSM en el apartado 300.15 dedicado a los desórdenes no especificados de otra manera, página 490, habla de la posesión, mencionándola expresamente como de un tipo de desorden que no sigue las pautas dadas anteriormente en el DSM para las disociaciones. Este apartado trata este tema de modo sumario, esta cuestión, y ya advierte que hay casos en que, y cita, la característica predominante es un síntoma disociativo y que, sin embargo, no concuerdan con los criterios de ningún desorden específico. Fin de la cita. Es interesante observar lo categóricos que se muestran algunos especialistas en clasificar el síndrome que he descrito como una mera y simple disociación, cuando el mismo DSM, ante la evidencia de casos conocidos de primera mano, y no por meras referencias, advierte claramente que hay casos que escapan a los criterios de la misma clasificación que acaba de hacer. E insisto en que de modo expreso el DSM menciona la posesión, al final del punto 4 del apartado 300.15, como un tipo de trance en el que la característica predominante es esa disociación de la personalidad, pero cuyas características no coinciden con los criterios que acompañan los otros tipos de desórdenes de disociación. Lo denominemos como lo denominemos, hay que convenir que clasificarlo en otra de las categorías hasta ahora existentes es podar el fenómeno de muchos de sus elementos específicos. Por eso es más adecuado crear un término específico para una realidad específica. No basta con decir que es una patología demonopática, pues son muchos los desórdenes psiquiátricos
en los que el enfermo cree ser un demonio, o que la persona con la que convive se ha transformado en un demonio, o que oye voces de demonios, etc. Tampoco basta con decir que es una mera disociación de la personalidad, porque la disociación aquí descrita presenta un cuadro demasiado sui generis en las características que la acompañan. VG, fase compulsiva o de furia. Una fobia exacerbada en medio de una crisis de apariencia histeriforme, por citar algunos rasgos extraños a la disociación. Sin embargo, esa disociación de la personalidad, con ser solo un síntoma diagnóstico más, es el más específico de la posesión. Así que por ello creo que psiquiátricamente el término más adecuado sería denominar este cuadro como síndrome demonopático de disociación de la personalidad, incluyendo en la palabra síndrome todas las fobias específicas y los otros aspectos de los que he hablado. Creo que de todos los términos es el más descriptivo de sus características esenciales. El adjetivo demonopático no aparece en vano, ya que designa el tema con el que cursa la enfermedad, y es necesario mencionarlo para evitar confusiones con el término desorden de trance de disociación, que se menciona en el DSM, apartado 300.15.4, página 490, y que se prestaría a confusión con otros casos, puesto que hay trances, por ejemplo los hipnóticos, en los que se puede producir esa disociación temporal e inducida y que nada tienen que ver con el cuadro aquí descrito. El que se añada el término de disociación de personalidad también es necesario, pues además de ser la característica más patente y predominante en esta enfermedad, nos ayuda a no confundir esta patología con otras en que el enfermo cree estar poseso pero cuyo cuadro es claramente esquizoide. El esquizoide presentará quizá un cuadro histriónico, un cuadro obsesivo, y su pensamiento aparecerá desestructurado. Características estas radicalmente diferentes al cuadro que presentan los afectados del síndrome ya descrito.